8. Explicaciones, hipótesis, leyes. Consideremos ahora algunos de los recursos que emplea el investigador de la ciencia. Muchos de estos recursos son designados con términos que, a veces, son empleados con distintas connotaciones. Trataremos de precisar sus significados y el papel que desempeñan en el curso de la elaboración de una investigación científica. Explicación. El término explicación implica generalmente un criterio subjetivo. Decimos que algo ha sido explicado cuando en la mente del explicador o de su auditorio o de ambos, la sensación de misterio o de oscuridad da lugar a una comprensión o de claridad. Es evidente que este criterio es malo, porque será muy distinto para diferentes personas. Las hay que considerarán haber dado o recibido una explicación satisfactoria al enunciar o escuchar la enunciación de tautologías verbales. Es claro que estas tautologías no constituyen afirmaciones científicas. Un ejemplo es el de las propiedades adormecedoras del opio, que satirizó Molière en una de sus obras. Se dice a menudo que explicar consiste en expresar o resolver un problema desconocido en términos familiares. Este criterio es aplicable a una explicación didáctica, pero no a la explicación científica. Por ejemplo, la explicación de un problema de mecánica para una persona que conoce preferentemente la electricidad consistiría en expresar el caso mecánico bajo la forma de una analogía eléctrica. En cambio, para explicar a un mecánico alguna de las leyes de la electricidad, el procedimiento consistiría en buscar una analogía mecánica. No creo que sea acertada la idea común de que uno de los propósitos de la ciencia es buscar la explicación de los fenómenos. La noción de explicación es una noción a posteriori, que sugiere simplemente que el estudio de determinado fenómeno ha alcanzado determinado grado de madurez, o sea, que el fenómeno ha sido incorporado a una teoría. No es posible, sin embargo, obtener algún criterio objetivo, ni para definir la explicación, ni menos aún para medirla. La noción de explicación es una noción importante desde el punto de vista didáctico o retórico, pero no lo es desde el científico. Hipótesis. La palabra hipótesis, que en griego significa poner abajo, someter, tiene raíces semejantes a las de la palabra latina suposición, de subponere. Uno y otros términos significan la aceptación provisional de una afirmación acerca de algún hecho o de alguna relación funcional como cierta, aun cuando no tenga base experimental adecuada y suficiente. Esta definición de la hipótesis que la hace una mera suposición fue la que tenía presente Newton cuando enunció la famosa frase hipótese non fingo, indicando que presentaba una teoría que ya había sido sometida a una prueba experimental, contrastando así las hipótesis y las teorías. De hecho, la significación de la palabra hipótesis ha evolucionado en su uso en el lenguaje científico. Hoy en día no existe una línea de separación precisa entre las hipótesis y las teorías científicas. Como hemos dicho anteriormente, las pruebas absolutas o definitivas no existen en la ciencia. Hay toda una escala de grados de verosimilitud, y no se puede separar lo no probado de lo ya probado, sino en los casos extremos. Hay hipótesis, las llamadas hipótesis de trabajo por Claudio Bernard, que son explícitamente suposiciones provisionales,
pero también se designan como hipótesis a proposiciones acerca de los hechos que tienen un grado considerable de probabilidad, porque ya han sido sometidas a diversas pruebas experimentales. La distinción entre hipótesis y teorías no depende tan solo de la mayor o menor probabilidad respectiva de las unas y de las otras. Se aplica también un criterio de generalidad o complejidad, que tampoco es susceptible de una delimitación precisa. El término teoría se restringe en general a un cuerpo de doctrina científica aplicable a un grupo amplio de hechos o fenómenos, y que implica correlaciones entre eventos de distinta índole. El término hipótesis, más modesto, se refiere a principios o esquemas abstractos de campo de aplicación más limitado. Los dos términos se emplean a menudo en forma intercambiable. El concepto de hipótesis de trabajo merece una consideración especial, ya que constituye la base de toda la experimentación fértil e interesante. Francis Bacon, el canciller, a quien en mi opinión se ha atribuido una importancia exagerada como filósofo de la ciencia, propuso que el procedimiento apropiado para encontrar relaciones entre las variables consiste en coleccionar datos hasta que aparezcan relaciones funcionales claras. Preconizó, así, una técnica esencialmente estadística, en la cual la intuición desempeña un papel mínimo o nulo. Los métodos estadísticos tienen su lugar en la ciencia, pero son siempre largos y laboriosos, y llevan poca probabilidad de encontrar relaciones funcionales importantes en un sistema complejo de variables. Me viene a la mente un caso reciente de aplicación del método sugerido por Bacon a un problema de importancia social muy grande, pero también de elevada complejidad: la esquizofrenia. Un grupo de psiquiatras americanos dedicó varios años a coleccionar datos fisiológicos muy diversos en un numeroso grupo de esquizofrénicos. Midieron la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, la glucosa de la sangre y del líquido cefalorraquídeo, el nitrógeno y la urea de estos mismos líquidos. Se hicieron también un gran número de pruebas funcionales. Se empleó mucho tiempo, se desarrolló una labor intensa, se gastó mucho dinero. El análisis minucioso de los numerosos datos recogidos no mostró ninguna alteración sistemática de alguna de las variables que fueron medidas. El número total de variables que presenta un organismo humano, cuando se le somete a diversas pruebas funcionales o experimentales, es prácticamente indefinido. La probabilidad a priori de acertar con las variaciones pertinentes es, así, prácticamente nula. No es sorprendente, por lo tanto, que el grupo de investigadores en cuestión haya fracasado. Quiero subrayar las relaciones estrechas entre las hipótesis de trabajo y los postulados científicos, que antes fueron mencionados. Ver página 41. Estas hipótesis son también postulados en el sentido de suposiciones arbitrarias que orientan y guían la investigación científica. No pierden su carácter de postulados, sino cuando pueden ser derivadas a posteriori, a partir de una serie de experimentos. Es decir, cuando ya dejaron de ser hipótesis de trabajo para convertirse en teorías. Tanto los postulados generales como los parciales que inician un experimento tienen un carácter provisional y tentativo. Los primeros han sido retenidos, porque llevan ya mucho tiempo de resistir con éxito a numerosas pruebas experimentales de distintos tipos. Los segundos tienen en general una vida más efímera, tan corta que muchos mueren inmediatamente después de nacer. El carácter y el criterio de validez de unos y otros de estos postulados es, sin embargo, semejante.
Un experimento es una pregunta que se hace a la naturaleza. Implica siempre una hipótesis. Hay preguntas pertinentes y buenas, aunque también las hay no pertinentes y malas. No puedo resistir la tentación de citar el ejemplo clásico de un experimento no pertinente que elaboró el ingenio de Eliseo Ramírez. Tocarle a un maguey, el violoncelo, y acompañado por acordeón, la serenata de Schubert, con el fin de observar si eso modificaría la curva de su crecimiento. La hipótesis de trabajo formula una pregunta, y aun cuando esto tiene una apariencia, un carácter arbitrario, no es probable que a un buen experimentador se le ocurriera formular preguntas del tipo de la que satirizó el doctor Ramírez. Las hipótesis deben ser siempre susceptibles de confrontación con el experimento. No deben en general discordar con hechos o principios establecidos. Este punto es importante de retener. Pero puede haber ocasiones en las que una hipótesis, por ser revolucionaria, puede cambiar los principios establecidos en todo un campo. Entonces, será preciso cambiar los principios previamente adoptados, los que no concuerdan con la nueva hipótesis. Conviene que una hipótesis no sea demasiado remota en sus alcances, ni rebuscada. Si lo fuera, se convertiría en conjetura o especulación. Sin embargo, todas las hipótesis en principio son especulativas hasta que son sometidas a alguna prueba experimental. Leyes. Las leyes son fáciles de definir. Son expresiones que afirman en forma cualitativa o de preferencia cuantitativa relaciones funcionales entre dos o más variables. Si decimos que la tensión desarrollada por la contracción de determinado músculo liso, la membrana nictitante del gato, por ejemplo, varía en función de la concentración de la adrenalina que le administremos. Enunciamos una ley cruda, porque es sólo cualitativa. Si medimos las respuestas correspondientes a una serie de dosis variables de adrenalina y hacemos una gráfica trazando la curva que une a los puntos experimentales, obtendremos una expresión más científica de la ley. Si, finalmente, encontramos una expresión matemática que nos diga en forma precisa cómo varía la tensión de la contracción en función de la concentración de adrenalina, nuestra ley será completa. Las leyes, aun cuando implican obviamente un alto grado de abstracción, son tratadas desde el punto de vista científico como hechos. No constituyen teorías, y la única objeción que pudiera hacérseles es su falta de concordancia con las medidas experimentales.